Bien, pues Jacaranda, buenas tardes. Hola Julio, hola, ¿cómo están? A todas. A todas. Paula, buenas tardes. Hola Julios, ¿cómo están? Y hola a todas y a quienes nos están escuchando, a todos, todas, todes. Gracias, Renata, buenas tardes. Hola Julio, a ustedes también y a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí. Bueno, pues no sé si aprovechamos para comentar ahora mismo este tema que está calientito, el de Jaime Bonilla Valdés, que ya no va a estar los 5 años que él pretendía, sino que va a estar solamente 2. Jacaranda, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, pues justamente ahora estamos viendo la resolución ahí en la Suprema Corte. Estaba yo dándole seguimiento antes de que tuviera todos estos problemas aquí con la tecnología, que ya sabes que de pronto nos juegan una mala partida, pero pues yo creo que era esperable, ¿no? Me parece que todo lo que se había hecho de manera ilegal, de una forma poco transparente, creo que no merecía pasar, ¿no? a esa fase de que se aceptara pues esta reelección, ¿no? de este personaje que además ha sido muy polémico y que, como lo hemos visto en todo este tiempo respecto al, o sea, el momento en el que estamos de la pandemia, pues ha sido muy polémico, cuestionando muchísimas cosas respecto a las cifras, los datos y las políticas de salud que se están tomando al respecto, ¿no? Entonces, me parece que creo que es una buena decisión. Justamente ahora estaba yo checándolo y bueno, yo la verdad creo que lo celebro. Bien. Renata, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Coincido con Jacaranda. La sesión, las ministras dieron una opinión fuerte en contra y posicionándose de una manera muy determinada en cuanto a pues que se votó por un candidato para 2 años y 2 años es lo que tiene que hay que reconocer que Jaime Bonilla instantáneamente salió a reconocer el fallo y pues da gusto poder tener estas resoluciones y que el lado que en este caso Jaime Bonilla sale como perdedor, pues salga a reconocer también los hechos que salen en la Suprema Corte, ¿no? Entonces sí, yo también lo celebro, y celebro también los comentarios de los y las ministras. Creo que fueron muy claros y híjole, pues ni por dónde hacerle, ¿no? Sí, ahora sí que ni para dónde hacerle. Paula, moviéndonos un poco de este escenario político de Baja California, en general ahorita el tema de la pandemia, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo está el impacto en la sociedad? ¿Cómo estás viendo el tema de México frente a la pandemia, Paula Mónaco? Pues creo que es una situación completamente inesperada, imprevisible, en la cual yo he visto, no soy experta por supuesto, pero como ciudadana, una respuesta de parte del Gabinete de Salud que al menos a mí me tranquiliza mucho, que siento que hay decisiones responsables, que hay decisiones más científicas que políticas, que en muchos países es difícil de conseguir eso, pero en el medio quedamos atrapados con las mismas deudas de antes y que eso es algo que no podemos dejar de ver. Por ejemplo, el tema de la violencia en contra de las mujeres, que no solo se ha mantenido, sino que se incrementan las denuncias de violencia en contra de las mujeres. Entonces, bueno, siempre está el riesgo de idealizar el encierro. Creo que no tenemos que romantizarlo porque tenemos muchos temas pendientes desde antes y porque México es un país donde el 60% de la población económicamente activa, más o menos, desde hace décadas, trabaja en la informalidad. Entonces estamos ante una suerte de no tiempo, de una pausa, que todavía no podemos ver bien los efectos que está produciendo y que van a requerir sin duda de medidas extraordinarias por parte del Estado, pero también de la sociedad. Yo del Estado he visto una gestión que me parece bastante adecuada. Habrá que ver el día que se levanten las restricciones y también apostar a que a lo que siga hay que involucrarse desde distintos lados, la sociedad toda. Veo una pandemia que nos está golpeando como a otros, pero al parecer no tan fuerte como en otros países y eso es siempre una buena noticia.
Bien, Paula, muchas gracias. Jacaranda Correa, pues ahora de pronto ha irrumpido Felipe Calderón Hinojosa en el escenario editorial con un libro que se anuncia que va a salir el próximo lunes ya a la venta digital, un ebook. Habrá ya una presencia de este libro disponible el próximo lunes. Y luego también Olga Warnat, que ha hablado, y acabamos de tener una entrevista realmente estremecedora con Edgar Monroy, asistente de investigación de este libro, de todas las amenazas. Creo que, bueno, ¿qué opinas sobre esta asomo de Felipe Calderón al escenario editorial? Bueno, tú ya sabes que cada vez que hablamos de Felipe Calderón me pongo un poco mal porque... Vamos, hay muchas cosas que creo que nos impiden ver mucho más allá. En el caso del libro de Olga Warnat, que por cierto escuché la entrevista que le hiciste, el propio libro de Calderón, que bueno, ahora ya como cereza en el pastel nos dicen que se fusiló le plagió el título a Hillary Clinton, en fin. Así es. Más allá digamos que de todos estos comentarios y de lo que podría venir publicado, tanto en el libro de Olga como el de Felipe Calderón, porque es el mundo de las especulaciones, yo más bien creo que para no perdernos tendríamos que centrarnos en algo que me parece realmente muy importante, y lo que no sabemos, que es lo que va a venir en esos libros, pues lo vamos a descubrir en los próximos días. Pero lo que sí sabemos, Julio, es que Felipe Calderón tiene una responsabilidad concreta que hasta hoy no ha podido ser juzgada, ¿no? Es una responsabilidad de su participación en lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico, en la que dejó más de 120,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos, más de 130,000 desaparecidos. Y sobre este tema, creo que se han comentado diversas cosas respecto a la deseabilidad de un juicio político. Sin embargo, ya lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que este juicio solamente podría hacerse si y solo si somos los y las ciudadanas quienes emprendamos, digamos, que esta petición. Y para lograrlo, pues está pendiente esto que el propio presidente dijo desde su toma en su toma de protesta, que es la reforma al artículo 35 de la Constitución Ciudadana para poder modificar las consultas ciudadanas, que hasta hoy no tienen un carácter vinculante, son un mero ejercicio ciudadano, y solamente a partir de esta reforma es como podría lograrse una convocatoria ciudadana para poder explicar y para poder decir que si estamos a favor o no del juicio político, y después habría que ver toda la lectura porque es un entramado legal mucho más complejo que eso, ¿no? Y no olvidar también que ya hubo una demanda, una denuncia que se hizo en La Haya, en la Corte Penal Internacional, a finales del 2011, que estuvo encabezada por Edgardo Buscaglia, por ahí estaba John Ackerman y otros más, y no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que habría que esperar, y creo que tendríamos que, como ciudadanos, también empujar al Congreso a que pueda legislar y que se discuta todas estas ventajas que podrían tener o no las convocatorias, las consultas ciudadanas con carácter vinculante, ¿no? Yo creo que tendríamos que concentrarnos un poco en eso, más allá de sus escándalos y de estos chismes, y bueno, no perder de vista también que próximamente el INE, nada más que ahora están parados, van a dar ya la resolución definitiva del partido que encabeza la esposa de Felipe Calderón, ¿no? Que también eso es importante, lo que hay que darle seguimiento. Sí, Jacaranda Correa, muchas gracias. Renata Turren, ¿qué piensas sobre los libros de Felipe Calderón, el que él hace y el que creo que muy probablemente va a ser editado al fin por Editorial Planeta? Pero bueno, ¿qué opinas sobre estos temas, Renata? Sí, también estoy de acuerdo con Jacaranda. El libro y en realidad en general la actitud de Calderón y de Margarita Zavala a mí me parecen ofensivos. O sea, es un señor que entró a la presidencia con una elección, por decirlo menos, para no entrar en el debate de si se robó o no la elección, con cero legitimidad, ¿no? Y que le echó gasolina a esa, para poder tener un poco de legitimidad, entra a la guerra contra el narcotráfico, deja los números
horrorizantes que ya bien comentó Jacaranda, dejó un cementerio de país y que después se va, o sea, a mí me saca de mis casillas pensar que alguien que dejó un país como lo dejó tenga el descaro de algunos años después tratar de regresar al poder y escribir un libro que probablemente van a ser una serie de justificaciones de yo no sabía, como lo hemos visto en sus rants de Twitter, ¿no? Uh-huh. Y que aquí, al final de cuentas, hay de dos sopas, ¿no? O no sabía absolutamente nada, que me cuesta a mí y supongo que a la mayoría de la población creer que no sabía nada de lo que estaba pasando en su gobierno, que tenía un narcotraficante en la Policía Federal, y que Estados Unidos estaba metiendo sus manos con Rápido y Furioso y él ni enterado, o no sabía nada y era un reverendo inepto, o sabía todo y entonces 6 años nos gobernaron un grupo de narcotraficantes, ¿no? Hay que decir las cosas como son, que hoy, saltándose las reglas, inventando firmas, tratan de perpetuarse en el poder. A mí me saca, de verdad, no me cabe en la cabeza cómo vamos a poder explicar este fenómeno a siguientes generaciones con tantas irregularidades, tanta masacre, con el país en llamas como lo dejó, y que de verdad de repente la retórica se voltea a decir que porque AMLO critica el Reforma ya es autoritario y que si no sé qué se quiere perpetuar en el poder, y todas las críticas que se le hacen de repente es como, que vienen mucho del calderonismo, ¿no? Y me cuesta trabajo entender cómo podemos seguir con un personaje así en la vida pública, vigente en la vida pública. No me cabe en la cabeza. Bueno, no sé si tengo esperanza, pero coincido con Jacaranda, ojalá que esto se empiece a discutir para que haya responsabilidades más claras, que se paguen los crímenes que se hicieron. Hay madres y padres que quedaron, pues es irreparable el daño que se hizo en el país, y es una descomposición social que, como bien decía Paula hace rato, atenta contra toda la pandemia, ¿no? ¿Qué sucede con la violencia contra las mujeres? ¿Qué sucede con los médicos? Es un país donde la violencia atraviesa todos los espacios públicos, y que merecemos como pueblo que quien fue responsable de esta catástrofe pague las consecuencias. Bien, gracias, Renata. Paula Mónaco, estamos hablando de México, país de cementerios, de fosas comunes, de desaparecidos. Las madres buscadoras siguen en lo mismo, siguen buscando a sus desaparecidos. Acaba de pasar el 10 de mayo. Tenemos violencia externa, digamos, por llamarlo así, en estos términos de lo que estamos hablando, desaparecidos, y al mismo tiempo violencia interna hoy debido a encierros domésticos. ¿Cómo estás viendo esta situación, Paula Mónaco? Pues creo que, como han descrito Jacaranda y Renata, México sigue siendo un país que es una fosa, sigue siendo un país con la violencia atravesada, y sigue siendo un país con una deuda muy grande de justicia. Que Calderón escriba un libro, sinceramente, no me quita el sueño. De hecho, es parte de sus intentos por seguir en la escena, de legitimarse. Ojalá y de alguna forma nos ayudara a encontrar más la verdad que nos debe, y si hay algún día la justicia que nos debe. Y esto creo que va hilado de un tema bastante complicado, del cual tenemos novedades hoy, que es la militarización de las tareas de seguridad en México. Calderón fue el presidente que inició con esta estrategia de seguridad, y aunque yo no soy experta en seguridad, sí he reporteado durante todos estos años con las víctimas, con esas madres que siguen buscando, que no pudieron festejar ayer. Y fíjate, según datos del INEGI, Julio, en el año 2011, la tasa de homicidios se disparó de 24 cada 100.000 habitantes a 95.6 por cada 100.000 habitantes, más de 50 personas asesinadas por día. Y esto es una consecuencia de la estrategia que eligió Felipe Calderón, pero esto siguió. Del 2012 al 2016, por ejemplo, Wola documentó cerca de 400 a 500 violaciones graves a derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad. Y estamos hablando de solo las denunciadas, y estamos hablando de tortura, de desaparición forzada, de homicidio, de delitos realmente graves.
este problema ha seguido como consecuencia de la militarización de las tareas de seguridad. Hoy el presidente de México firmó un decreto que permite la entrada del ejército a las tareas de seguridad por los próximos 5 o 4 años. No recuerdo 5. Lo tendré que revisar. Como te decía, yo no soy experta en seguridad, pero creo que esta estrategia que empezó Calderón y que nos debe una explicación y que debe cuentas a la justicia por eso, de alguna forma se está estirando. Y eso a mí me genera mucha inquietud, mucho miedo, porque no hemos visto que la violencia baje. Sé que no es un tema sencillo, sé que el gabinete actual tiene otro enfoque, pero lo cierto es que no se ha avanzado en eso. Gracias, Paula Mónaco. Jacaranda Correa, este tema de la militarización, que si bien es un acuerdo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación y que retoma lo que ya ha sido autorizado por el Poder Legislativo en cuanto a que las Fuerzas Armadas puedan coadyuvar en tareas de seguridad pública. Pero pues la historia latinoamericana nos muestra, latinoamericana y obviamente mexicana, pues la profusión de desapariciones, secuestros, torturas, violaciones a los derechos humanos en todo este marco. ¿Qué te ha parecido? Aunque está muy inmediato, aunque fue hoy apenas en la mañana, no hay muchos elementos aún para tomar una posición muy, muy clara, porque todo está apenas en ese proceso. Pero ¿cómo ves este tema, Jacaranda Correa? Pues mira, igual yo tampoco soy experta en seguridad. Ciertamente el anuncio de pronto pues me sorprendió, ¿no? Me sorprendió muchísimo porque justamente como lo comentan, pues ha habido todo un tema que ha sido cuestionado sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad en México, ¿no? Hace unos días leía un espléndido artículo de Marcela Turati que publicó en Gato Pardo, y en donde justamente ella hablaba, ¿no?, de esa deuda, ¿no?, de ese problema que tenemos en México para poder, digamos, que llevar o cerrar el proceso de vida teniendo una muerte tranquila, una muerte certera, ¿no? Y hacía pues justamente toda esta mención, ¿no?, el tema de los muertos, de la guerra contra el narco, y me parecía, digamos, que muy sensible en este momento, porque algo que me parece tremendo, y lo conecto un poco con lo que estamos viviendo con el tema de esta crisis sanitaria, es esta necesidad que hay de ciertas voces, de ciertos sectores, de querer contabilizar muertos en términos de la pandemia del COVID-19. Contar muertos como si los 3,000 y cacho que tenemos ahora no fueran suficientes, o sea, es como esperar a que sumen y que se nos vengan encima, como ocurrió en Europa, lo cual me parece terrible, me parece preocupante, porque además todo eso lleva a un cuestionamiento directo a la autoridad, a no creer. Ya sabemos que hay un problema en todo el mundo para contabilizar las personas que están contagiadas o las personas que han fallecido, ¿no? Uh-huh. Pero me parece muy preocupante ese estado de odio, de confrontación que se viene generando, y en donde pues han, digamos, que irrumpido en la escena varios medios de comunicación nacionales e internacionales para abonar a un descrédito en una búsqueda de suma de muertos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿dónde están los muertos? Nos los están escondiendo. Creo que si bien lo que le convendría al equipo de salud encabezado por el doctor López-Gatell explicar muy claramente cómo están llevando, o sea, cómo están utilizando el mapeo, los propios, digamos que toda la maquinaria matemática, creo que no podemos seguir pidiendo y exigiendo como tener más muertos, ¿no? Y me preocupa que nos hayamos olvidado que somos un país, como lo estamos comentando ahora, pues con tantísimos muertos por una guerra en la que estuvimos envueltos en esa llamada guerra contra las drogas, desaparecidos, etcétera. Entonces yo creo que no necesitamos estar
pidiendo y suplicando que existan más de los que hay, ¿no? Como si quisiéramos que esta tragedia se pareciera a la europea o a la asiática. Entonces, creo que, y cerraría un poco con esto, creo que en todo el mundo, y ya por ahí hubo una investigación muy interesante de Lancet Infectious Disease, que son dos investigadores alemanes en una universidad de Gotinga, ¿no? En Alemania, quienes explicaban que la cantidad de casos confirmados, ¿no? por el COVID-19 subestima dramáticamente en todos los países, digamos que la tasa de casos oficiales. ¿Y por qué? Pues porque los modelos matemáticos no son bolas mágicas para poder decir exactamente qué es lo que está pasando, y evidentemente hay un subregistro, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso me parece que deberíamos de tener una postura mucho más analítica, con cierta calma, y sobre todo dejar de querer que caigan los muertos para endilgárselos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me parece pusilánime, la verdad. Gracias. Pues vamos cerrando, ya nos acercamos a las 3 de la tarde. Renata, ¿qué opinas sobre estas críticas, sobre todo al subsecretario López-Gatell y esta apariencia de que los opositores a López Obrador pues quisieran ver más números de muertes? Sí, estoy de acuerdo, y creo que en cierto modo, desgraciadamente, es parte de esa descomposición social donde se nos olvidan que los números son muertos, y que mucha gente que hoy está en la oposición está dispuesta a capitalizar o hasta, es que se les nota, ¿no? A muchos de ellos como querer ver más gente muerta con tal de poder hacer un golpeteo político, olvidando que esta gente tiene familias, vidas, sueños, son seres humanos que están perdiendo la vida, y de una manera además muy trágica, ¿no? Porque la mayoría de estas muertes son estando a solas en un hospital, no puedes ver ni siquiera a tu familia. Entonces, como pensar que en México hemos llegado a tal grado donde con tal de hacer un pleito político o golpear al gobierno que hoy está, para bien o para mal, encabezando esta lucha en contra del COVID, me parece muy trágico en cuestiones sociales, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo que no se ha mostrado de manera seria ni una sola evidencia para poder decir se están escondiendo los muertos, ¿no? Aquí están los muertos, se encontró una fosa. No sea ni siquiera ni el artículo de New York Times, por ningún lado han mostrado, más allá de las declaraciones de Narro, que son claramente políticas, no se ha demostrado algo riguroso donde se pueda, contradecir las cifras oficiales. Y a mí me parece no solamente irresponsable, sino cruel. Entonces, por el lado del COVID, la verdad es que para mí la oposición ha dejado moralmente, éticamente, muchísimo que desear. Ha sido algo muy doloroso de ver a qué grado hemos llegado, ¿no? Es como pensar que en el temblor del 2017, quien estaba en ese entonces en la oposición hubiera estado capitalizando sobre las muertes de la gente que desgraciadamente perdió la vida. Y nada más para sobre lo de la Guardia Nacional, nada más recordar que el artículo 5 de cuando se reformó ya incluía que en periodo de transición donde las Fuerzas Armadas estaban o no, que podemos o no estar de acuerdo con eso, y que tiene sus riesgos totalmente, y que se tiene que pensar en cómo vamos a salir de la militarización del país, sin duda. Pero también me sorprendió mucho ver a algunos de los legisladores que votaron a favor de la Guardia Nacional sorprendidos por esta sección del mismo cambio constitucional que votaron, ¿no? Que es el artículo 5. Bien, Renata, muchas gracias. Paula Mónaco, ¿cómo ves el tema de las críticas al subsecretario López-Gatell y esta guerra de números en las cuales hay pues una corriente que cree que deberían ser más el número de fallecimientos y de contagios que se reportaran? Pues
Yo creo que partiendo de si es con este presidente, con otro en México o en cualquier país, el afán de tratar de encontrar más muertos para generar un mayor escándalo es miserable en cualquier lugar. Para mí, cualquier persona que se pare desde ese lugar está perdiendo el sentido de humanidad de una forma preocupante. Pero más allá de eso, creo que son tiempos excepcionales. Entonces se mueven un poco los estándares. La desinformación es un riesgo muy grande, pero además un riesgo que otros aprovechan como ventana de oportunidad. Entonces creo que son épocas de tratar de buscar fuentes confiables. A mí me parece que el esfuerzo que está haciendo el equipo de salud del Gobierno de México con sus conferencias diarias, con la información estadística que prepara, con lo que pone a disposición, e incluso me ha pasado ver colegas que piden mayores detalles y se los suministran. En mi punto de vista, en mi experiencia, estamos ante una respuesta sumamente fuera de serie y yo no siento que se esté ocultando información, sino al contrario, encuentro mucho más transparencia y una voluntad de informar que en gobiernos anteriores y que en otros países. Ahora, es nuestra decisión también si nos quedamos con eso o buscamos también otras cosas. Y en el que buscamos, hay medios que no están saliendo a reportear, que están escribiendo desde un escritorio, pero hay otros que sí están saliendo a la calle, que están midiendo el pulso, que se están arriesgando para informarnos, y yo sugeriría que tratemos de seguir a esos medios. Hablo de pie de página, hablo de fotógrafos de agencias nacionales e internacionales, hablo de Pablo Ferri y algunos otros reporteros del periódico El País, por mencionar a quienes yo sigo y valoro el esfuerzo que están haciendo y las notas y los reportajes que nos ofrecen y crónicas sin sesgo, sino tratando de entender este momento. Creo que yo siento que las críticas tienen que ver con el golpeteo político, con la pelea de intereses que siempre existe, que siempre existirá. A mí me parece un poco más miserable en estas circunstancias, pero creo que a la desinformación se la combate con información y todo está a nuestra disposición y hay que buscar las formas. Y también en estos tiempos excepcionales pensar en seguir exigiendo al Estado lo que el Estado tiene que cumplir, pero también nosotros construir otras formas, otras redes de solidaridad para ayudar a quienes la están pasando peor, en lo económico, en lo emocional, en lo que cada quien pueda. Bien, pues Paula Mónaco, muchas gracias, y creo que con el planteamiento que haces nos queda 1 minuto para Jacaranda y 1 minuto para Renata. Les propongo, si nos dicen en la tónica que nos ha dado Paula Mónaco, ¿qué podemos leer? ¿Dónde podemos informarnos? ¿Qué podemos hacer en estos tiempos tan difíciles? Nos queda 1 minuto, Jacaranda, 1 minuto, Renata, por favor. Suscribo plenamente lo que dice Paula sobre estos periodistas que se le están jugando y que están en el primer frente de batalla. Ya mencionó varios, no pie de página uno de ellos, pero yo quisiera cerrar con una noticia a propósito de lo que dice Paula de construir nuevas redes y nuevas formas. Una noticia que me llamó mucho la atención, se lanzó apenas hoy, nos da una sorpresa Bernie Sanders, ¿no? Con su instituto, el instituto que está encabezado por su esposa, el cual ha convocado a más de 40 políticos, intelectuales, artistas también, entre los que está, por ejemplo, Noam Chomsky, Naomi Klein, Gael García Bernal, el actor mexicano por ahí, Yanis Varoufakis, en fin, hay una gran cantidad de personalidades que hacen un llamado para promover una internacional progresista, haciendo apelación a esta internacional comunista, ¿no? Se está haciendo este llamado a una internacional progresista, van a convocar a hacer una página web, y básicamente a lo que están llamando es a no olvidar todos estos movimientos, todo esto de lo que veníamos desde el año pasado y que se ha venido gestando en América Latina, incluso aquí en México, movimientos feministas, movimientos contra el desempleo, contra la precariedad y contra un sistema pues que nos ha llevado a una gran precarización. Entonces, no perder de vista
a ver qué va a suceder con este Internacional Progresista, que me parece que es una buena noticia con la que hoy amanecimos en medio de esta catástrofe. Bueno, pues muchas gracias, Jacaranda. Renata, te toca cerrar, por favor. Pues de acuerdo con las dos compañeras, es realmente un gusto estar en una mesa con mujeres tan preparadas e inteligentes. Creo que fue una mesa muy, muy estimulante. Y pues yo la verdad es que nada más cierro diciendo que la información, coincido con Paula, ahí está, hay conferencias literalmente de lunes a domingo y si hay periodistas que tienen dudas, pueden ir a hacer las preguntas que tengan, si no les cuadran los números, cualquier cosa, ahí están, para eso son, y que hagan ejercicio pues de esos espacios, ¿no? Y pues también hacer un reconocimiento al cuerpo médico que ha sido heroico, trabajando a marchas forzadas por todos lados. Entonces, y el cuerpo médico me refiero a camilleros, gente de cocina, de limpieza, de seguridad, que bueno, la verdad no podríamos salir adelante sin ellos y ellas. Bueno, pues debo decirles que estamos en las 3 de la tarde en punto, así es que les agradezco mucho la puntualidad, la oportunidad de escuchar sus voces inteligentes, críticas, informadas, y esperemos que nos veamos pronto para seguir analizando estos temas de toda índole, nacionales, sanitarios, políticos, de todo. Muchas gracias, Jacaranda Correa. Gracias, Julio. Gracias, Jacaranda. Gracias, Julio. Gracias Paula. Gracias, Renata. Gracias, Julio. Adiós. Buenas tardes. Igualmente, adiós. Hasta luego. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego.